La paz sea en esta casa. Bien, pues ese es el saludo característico de este programa. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta, les salí debiendo en el programa anterior una explicación, aunque sea muy general, de la palabra Señor. Usted debe ir al Salmo 136, capítulo 136, versículo 3, y ahí le da una explicación muy amplia. O bueno, es necesario que lo vea. Señor, título de cortesía, que significa ilustre, principal, honroso, estimable, cualquier miembro de la clase social más alta. Ese es un señor. También significa noble, de la nobleza real. Pues el Señor Jesucristo era precisamente de la nobleza real. Eso también significa, por antonomasia, Dios. Bueno, pues ese es Señor. Y pues aquí de pasadita, Teodoro, un saludo muy especial, Teodoro Alonso, de la panadería El Carmen, ahí por la Juan de Tolosa, en nombre de los drogadictos que atendemos todos los viernes. Gracias por el producto que nos regala cada 8 días. Gracias, Teodoro, que Dios le siga bendiciendo. Y ahora sí, mi querido amigo, mi querido radioescucha, vamos al punto, al tema. ¿Cómo intercede Jesús por nosotros? ¿Cómo le hace? ¿Qué hace? Bueno, pues en principio, mi querido amigo, hay que ir a las Sagradas Escrituras y recordar el credo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá, está sentado a la diestra de Dios Padre. Jeremías capítulo 29, versículo 11. En general, y parafraseando este texto, y ya dentro del tema ¿cómo intercede Jesús por nosotros? Es un plan de salvación muy completo de Dios. No vaya usted a pensar que con lo que hace y lo que se le ocurre o lo que se nos ocurre, ya estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuidado. La salvación es todo un plan. Es más, todo está escrito en en el Sagrado Libro. Ese es el plan de salvación. Y si usted revisara Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, dice: no hagan como a ustedes como ustedes quieran, como a ustedes les dé su gana. No, hay que seguir un plan. ¿Bien? Pues ese plan de salvación de Dios toma en consideración la debilidad humana y el poder del enemigo. Esas dos cosas toma muy en cuenta Dios en el plan de salvación. Parte de allí, nos considera la debilidad humana, somos débiles, pero también por otro lado, el poder tremendo del enemigo, del diablo. El rey David declara: de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo 3:9, anótelo y léalo. Y en la Biblia católica, insisto, porque está más claro. Cuando Jonás rehusó proclamar el divino mensaje de salvación, terminó en las profundidades del mar. ¿Quién sabe si nosotros rehusamos al mensaje de salvación, dónde podamos terminar? Jonás terminó en las profundidades del mar y en el interior de un gran pez. Cuando desde allí clamó: la salvación pertenece a Jehová, Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2, 10 y 11. Bien, por eso les he dicho aquí mismo, Dios nos espera que nos arrepintamos hasta el último momento de nuestra existencia.
Dios tiene paciencia porque Él quiere salvarnos y quiere que sigamos ese plan de salvación que está en la Biblia. Hay 7 aspectos de la vida de Cristo que permiten a una persona pasar de la muerte a la vida eterna. Los vamos a ver posteriormente. Cada aspecto es importante. En este estudio trataremos mayormente la vida actual de Cristo y lo que está haciendo ahora por nosotros. ¿Qué necesitaba Cristo para llegar a ser sacerdote? Representante del hombre ante Dios. Veamos. Lea usted Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Cristo vino para destruir al diablo que reinaba por medio de la muerte. El diablo está vencido, la muerte también. Solo esperemos los tiempos. Fíjese bien, y para librarnos del dominio del pecado. A eso vino Jesús. A destruir a la muerte, al diablo, para librarnos del dominio del pecado. Para esto tuvo que participar de nuestra carne. Era necesario que fuera humano como nosotros. Y también participar de nuestra sangre. Después murió por nosotros y llegó a ser sacerdote para siempre. Por eso ahora intercede por nosotros. ¿Cuál fue el primer título que se le dio a Jesús? ¿Usted sabe cuál fue el primer título que se le dio a Jesús? Salvador. Y vaya usted a Lucas capítulo 2, versículo 10. Allí hablan los ángeles. Cuando Cristo se encarnó, vino para ser el Salvador del hombre. Eso fue el comienzo del cumplimiento de la promesa de un Redentor dada. O sea, del plan de salvación. No crea que es un desorden o que cada quien debe hacer lo que le venga en gana. No, hay un plan que hay que seguir. Y este programa precisamente lo va llevando vez tras vez, programa tras programa, a que usted conozca el plan de salvación. ¿Cuál fue otro aspecto importante de la vida de Cristo? Bueno, aunque era hijo, por lo que padeció, fíjese bien, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pues claro, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Fíjese bien en eso, Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es importante. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Antes de que Cristo pudiera morir en sustitución del hombre, debía demostrar que era posible vivir sin pecado en carne humana. Nos vino a demostrar que sí se puede vencer el pecado con la ayuda de Él. O sea, la ayuda de Cristo. Cristo quedó capacitado cabalmente para su obra de sacerdote al experimentar los dolores de la naturaleza humana. Nosotros también cuando sufrimos estamos siendo preparados para vencer el pecado. Porque duele cuando nosotros cometemos pecado y si nos duele seguramente que estamos mejorando. Conociendo nuestros pesares y problemas podía ser un compasivo y comprensivo mediador. Solamente conociéndonos podía comprendernos. Por eso algunas veces decimos, ponte en los zapatos de los demás, y Él se puso en los zapatos nuestros. Lea usted Hebreos 2, 17, 18. Así quedó Cristo calificado para ser sacerdote al conocer el lado humano de las cosas. ¡Qué tremendo! Y nosotros aquí, mediante este plan de salvación, debemos estar preparados para obtener el beneficio de la salvación. Cuando
¿Cuándo llegó Cristo a ser sacerdote? Hebreos 10, 11 al 14. Léalo por favor. Hebreos 10, 11 al 14. Antes de que Cristo llegara a ser sacerdote, sucedieron 4 grandes eventos: la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo. En el Salmo 110, 1 al 4, estaba profetizado, o sea, el mismo credo lo dice, estaba profetizado que Cristo llegaría a sentarse a la diestra del Padre. O sea, no cree que es una invención. Y vamos a ir hablando de profecías de lo que sucedía en la antigüedad, para que vea que ahora se está cumpliendo vez tras vez lo que se dijo antes. Si usted fuera a 1 Corintios 10, 11, dice que todo lo que sucedió en la antigüedad y lo que está escrito es para nuestra enseñanza y nuestra prevención. Y el apóstol Pablo encuentra que esta predicción se cumplió después de su muerte. ¡Qué tremendo! O sea, por eso subió al cielo el Señor Cristo, el Señor Jesucristo. Su resurrección y su ascensión, Hebreos 1:3, desde entonces Cristo ministra en nuestro favor los méritos de su sacrificio expiatorio. ¿Se acuerda lo que significa expiación? Lavamiento. Desde allí Él nos está ayudando a expiar nuestros pecados. Lea usted Hebreos 8, 3 y 9, 12 al 14. Léalo, por favor. ¿Qué es un mediador? Mediador es el que actúa de conciliador entre otros que están en desacuerdo. Y Cristo no solo actúa de conciliador, sino que ha pagado la grave deuda del hombre. Ha pagado la grave deuda del hombre. Murió en nuestro lugar y mediante ese sacrificio llegó a ser nuestro mediador. Pero no se le olvide, de los que confían en Cristo Jesús y hacen su voluntad. ¿Por qué era necesario que Cristo volviera al cielo? Es una pregunta. ¿Por qué era necesario que Cristo volviera al cielo? Bueno, pues vea usted la respuesta a esta pregunta. Para poder enviar al Espíritu Santo, tome nota, San Juan 16:7, para empezar su intercesión en nuestro favor. Romanos 8:34, para prepararnos un lugar. ¡Ah, qué tremendo! Juan 14, 2 y 3. Bien, pues para eso era necesario que Cristo volviera al cielo. No crea usted que está allá sentado nada más viendo al Padre. No, está preparándonos un lugar para que vayamos todos, como dijimos hace un momento, los que creemos en Jesús y hacemos su voluntad. Por allá esto lo dice San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? ¿Usted sabe cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre? Bueno, yo creo que la gran mayoría de nuestra audiencia lo sabe. Hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador y lo dice 1 de Timoteo 2:5. ¿Es la obra mediadora de Cristo necesaria para nuestra salvación? Afirmativo. Definitivo. Y bueno, pues lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. En el santuario terrenal, o sea, en la tierra, la redención era simbolizada por diversos sacrificios. Posiblemente hablemos de esto.
sacrificios antes en el santuario terrenal. Cuando el pecador arrepentido traía su víctima expiatoria, o sea, su sacrificio, su ofrenda, el sacerdote tomaba la sangre del animal después de haber sido muerto y la rociaba sobre los cuernos del altar, conforme está explicado en Levítico capítulo 4, versículos 25 y 26. Este era un acto de expiación, o sea, de lavamiento, de limpieza. Así la expiación consistía del sacrificio traído por el hombre, más la aplicación de sus beneficios realizada por el sacerdote, más lo que hacía el sacerdote, quizá la oración. Sus beneficios realizada por el sacerdote. Ok, ya dijimos. De la misma manera, el plan, recuerde que es un plan de salvación, ¿sí? El plan de redención incluye no solo la muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Puente, o sea, el medio de comunicación entre el hombre y Dios. Y lo dijimos hace un momento, Hechos 4:12. Él es el medio. Sino también su ministerio de sumo sacerdote. Nos estamos refiriendo a Cristo. Para aplicarnos los beneficios de su sacrificio. Después que se levantó de los muertos, para nuestra justificación, Romanos 4:25. Y terminamos. Cristo entró en el cielo para ser nuestro sumo sacerdote. Pero además es abogado y defensor. Lea usted 1 de Juan 2, del 1 al 2. Yo le sugeriría, mi querido amigo, que le tomemos la palabra a Cristo. Porque en San Juan capítulo 6, versículo 37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Qué interesante. Vayamos a Cristo, pues, mi querido amigo. Y este tema continuará la próxima semana, si Dios nos da licencia. Aquí nos veremos para seguir aprendiendo cómo intercede Jesús por nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere.